Hermanos nuestros en Cristo Jesús, hoy le enseñaremos muchas verdades las cuales no le enseñan en gran parte de las iglesias. Porque al único que le importa, hermano, que usted no aprenda y le enseñen estas cosas y no las guardes es al malo. De manera que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo todo lo contrario, que somos bendecidos, bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de estas profecías que le vamos a hablar a continuación. Amén. Recuerden que en el video anterior, hermanos, le explicamos y les hablamos sobre la semana 70 de Daniel. Y que hay una confusión, una gran confusión en las iglesias. Que les han enseñado que toda la semana es la ira de Dios. Que les han enseñado también que toda la semana es la gran tribulación. Pero esa no es la verdad. Porque si la palabra de Dios no ligó estas cosas, nosotros tampoco la podemos ligar y mucho menos creerla. Esta que está aquí, hermanos, es la semana 70 de Daniel. Muy importante para todos los que nos hacemos llamar creyentes de Dios. Así es. Porque no, ¿sabe cuándo no somos creyentes? Cuando no creemos lo que está escrito. Cuando rechazamos cada una de las profecías que el Señor Dios Todopoderoso nos habló. Así es. Hay tres posturas en las iglesias. Así es. ¿Cómo lo es? La pretribulación, que creen que no pasarán por la gran tribulación, ni por la ira de Dios, ni nada. Muy bien. La media tribulación y la postribulación, hermanos. Tres posturas que le enseñamos en el video anterior basado en las escrituras, que ninguna de las tres posturas son bíblicas. Correcto. Son tres doctrinas que enseñan las iglesias, pero resulta y pasa que ninguna son verdad. Así es. Por eso es muy importante que preste atención a cada una de estas cosas, porque no nos sacaron de la basura para hablarle mentiras a ustedes, sino conforme a las escrituras, para que sepan y entiendan las cosas que han de venir, estén preparados y sean como esas vírgenes prudentes que están con sus lámparas llenas de aceite. Amén. Mis hermanos, después de la semana 70 de Daniel, es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, para reinar con Él 1000 años. Amén. Como le enseñamos en el video anterior, en la postura post-tribulación, que creen que el mismo día, simultáneamente, va a ser el rapto de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es una gran mentira. Así es. Porque no será simultáneo. Porque como lo dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, el Señor vendrá conjuntamente con todos sus santos. Él va a venir. No es que nos vamos a reunir o vamos a ser simultáneamente arrebatados y después venimos de una vez a la tierra. Eso no es lo que dice la Escritura. También como lo dice en Zacarías 14, verso 5, el cual nos habla que también el Señor, nuestro Señor y Salvador, vendrá con todos sus santos. Y si es como les han enseñado, anularían, miren hermano, anularían tres cosas. El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, las moradas que el Señor nos preparó. Por eso el arrebatamiento, para librarnos de la ira venidera. Así es. Porque tenemos, hermanos, que diferenciar cuándo ocurrirá la ira de Dios Así y es. cuándo ocurrirá la gran tribulación. De qué vamos a ser apartados y dónde vamos a estar nosotros en todo este tiempo. Vamos a escribirle, mi amor, para que los hermanos entiendan claramente cuándo será la ira de Dios en esta semana 70 de Daniel. La ira de Dios. De esta ira de Dios, hermanos, nosotros seremos apartados. ¿Por qué seremos apartados? Porque tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Porque lo dice la Escritura. La Escritura nos habla claramente que seremos apartados de la ira de Dios. Amén. Y háganse una pregunta, hermanos, y esto se lo decimos claramente. ¿Quién fue y de quién fue la ira cuando Noé se cerró el arca? ¿Quién, con qué ira se destruyó al mundo? Fue la ira de Dios quien destruyó a todos los que no creyeron y quedaron fuera, excluidos del arca de Noé. También nos preguntamos, ¿quién fue que destruyó a Sodoma y Gomorra, incluyendo a la esposa de Lot por haber desobedecido a las cosas que se le mandaron que hiciesen? ¿Quién fue que destruyó a Sodoma y Gomorra? Fue nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Fueron apartados también de la ira de Dios, al igual que en el arca de Noé. También cuando sacó nuestro Dios a su pueblo Israel de Egipto, fue destruido todos los que no creyeron, como lo dice la Escritura, y los destruyó nuestro Padre. Es decir, los míos los saco y los que queden los destruyo. Aquellos que se perdieron y que no creyeron en mis palabras. Asimismo ocurrirá, hermanos, en los últimos días, porque estamos en los últimos tiempos, pero se aproximan los últimos días, y bueno es para todos que conozcamos cada una de las cosas que han de acontecer. Amén. Porque también tenemos un ejemplo, mi amor, en las 10 vírgenes.
Cuando se cerró la puerta, vinieron las vírgenes imprudentes que también decían creer en Jesús. Así es. Y ya la puerta estaba cerrada. Y el Señor le dijo, no los conozco. No las conozco. Apártense de mí. Y como esos ángeles que están guardados también, ¿verdad, mi amor? Esos ángeles que están guardados para el día del juicio del Señor. Así es. Qué poderosa palabra. Ese es el Dios al cual servimos. Un Dios celoso. De Él es la venganza. Un Dios que te está diciendo hoy que te arrepientas, que Amén. busques sus caminos, que lo busques a Él, porque Él entrará a ti, cenará contigo y tú con Él también. Pero mientras andemos en las cosas del mundo, eso no es amar a Dios. No se puede amar a Dios y a las cosas del mundo. No puedes amar a dos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Amén. Los otros hermanos que creen, mi amor, y que les han enseñado que el rapto de la iglesia también es en la media tribulación, que es a la mitad de la semana 70, también les indicamos que es una mentira, porque en Daniel capítulo 9, verso 27 nos dice claramente que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendrá el desolador. Así es. Quiere decir que aquí, hermano, no es el rapto de la iglesia, porque a la mitad de la semana hay un acto, y el acto y lo que se ha de hacer es que cesará el sacrificio y la ofrenda, como lo dice el profeta Daniel. Así es. Aquí nos habla la escritura y nos dice el profeta Zacarías y nos dice Pablo que aquí no será el rapto de la iglesia, sino que será la venida del Señor conjuntamente con todos sus santos. Miren quiénes le están hablando: profeta Zacarías y Pablo. Y toda la escritura fue inspirada por Dios. Y aquí les está hablando el profeta Daniel, que es lo que va a ocurrir a la mitad de la semana. Amén. ¿Y qué vendrá, mi amor, después del sacrificio y la ofrenda aquí a la mitad de la semana? ¿Y cuántos días tiene la mitad de la semana, mi amor? Si realmente son 7 años, y escuchen lo que les estoy diciendo, si realmente son 7 años, serían 1278 días la mitad. Entonces, aquí a la mitad no es el rapto de la iglesia. Y lo que dice Daniel es que después de que se des el sacrificio y la ofrenda, vendrá el desolador. Así es. Vendrá el desolador. Punto muy importante para las escrituras que van a escuchar a continuación. Porque aquí, hermanos, tenemos la gran tribulación, la cual Dios Todopoderoso no la ligó y nosotros tampoco debemos ligarla, hermano. No podemos hacer esas cosas. Debemos confiar claramente en cada una de las escrituras, porque nosotros somos creyentes. Si somos creyentes, debemos creer a lo que está escrito y no lo que el hombre ha distorsionado y lo que el malo quiere que usted aprenda. Así es. También están los que creen en la pretribulación, pero permítanme decirles que Pablo, Silvano y Timoteo nos dicen claramente que el Señor Jesucristo no vendrá y tampoco seremos arrebatados antes que venga. Primero vendrá la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recuerden que el profeta Daniel les dice que después viene el desolador. Y aquí Pablo, Silvano y Timoteo, que primero, antes del rapto de la iglesia, antes de ese arrebatamiento que es verdadero y puro, que es verdad, ha de venir el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el desolador, como lo llama aquí Daniel, de la semana 70 de Daniel. De acá hasta acá se llama la gran tribulación. Y acá tenemos la ira de Dios, de la cual nosotros seremos apartados. ¿Y por qué seremos apartados de la ira de Dios, hermanos? Para estar aquí, hermanos, con nuestro Señor y Salvador, en las bodas del Cordero, en esas moradas que Él nos dijo que nos prepararía. El cual también nos dijo, hermanos, que era necesario que Él ascendiera. El cual también nos dijo que una vez que lo veamos, nos vamos a olvidar de todas las cosas que pasamos en la gran tribulación, en la cual estaremos todos los que creemos en Cristo Jesús. Todo aquel que no crea estas cosas que están escritas está rechazando lo que nuestro Dios y Padre nos dejó por escrito para que creamos y seamos creyentes, verdaderos creyentes. Esta es la gran tribulación y seremos apartados de la ira de Dios para venir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual lo dice la Escritura que vendrá con todos sus santos. Vamos a leer, hermanos, a Daniel capítulo 12.
versos 11 y 12, para ir confirmando cada una de las cosas que nosotros le estamos hablando respecto a la palabra del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué nos dice uno? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Recuerden que el profeta Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27 nos dice claramente que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, para que después venga el desolador. ¿Cuántos días nos dice claramente para que venga el desolador? 1290 días, hermanos. Daniel nos dice en el 9 que vendrá el desolador después de que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y aquí nos dice en Daniel 11 que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Recuerden que la mitad de la semana es 1278 días, pero a los 1290 días se ha de revelar la abominación desoladora. El anticristo ha de blasfemar contra Dios y contra todos sus santos. Ha de decirle a todos aquellos grandes, pequeños, ricos y pobres, les dirán: el que no se ponga la marca de mi sello en su frente o en su mano, o no adore a mi imagen o a la bestia, no podrá comprar, ni vender, ni hacer nada. No será de los míos. Y ese malo va a blasfemar y se llamará como Dios y se hará pasar como Dios y va a blasfemar y hará señales y prodigios en el cielo. Él lo hará para que muchos digan: ¿dónde está Dios? Si este hombre está blasfemando contra Dios, entonces este es el hombre que vamos a seguir. Pero nosotros no vamos a decir eso. Nosotros vamos a decir: ese es el anticristo del cual nos habló el profeta Daniel, del cual nos habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y del cual nos habló el Apocalipsis, para que no seamos engañados. Vamos a seguir escuchando palabra de nuestro Dios y Padre. Vamos al verso 12, que nos dice: ¿qué va a pasar después que la abominación desoladora se rebele contra Dios? Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. ¡Qué bendición! Así es. O sea que es bendecido el que espere y llegue a 1335 días. ¿Saben de qué le están hablando ahí, hermano? Que eres bendecido, que eres bienaventurado por esperar, y también que llegues a 1335 días. Este es el tiempo del rapto de la iglesia. Amén. No le estamos diciendo el día y la hora. Le estamos hablando del tiempo del rapto de la iglesia. Y esto será, hermanos, antes de la ira de Dios. La ira de Dios para los que se perdieron, para los que hicieron creer en Cristo Jesús y andaban conforme a los redimientos y las cosas del mundo, por no tener en ellos un reino, que su reino no es de este mundo, sino que se ligaron con las cosas del mundo, que agradaron también a hombres para sentirse bien delante de este mundo, para tener todos los beneficios de este mundo. Pero bueno sería que se aparten de esas cosas, porque todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo, hermanos. El rapto de la iglesia, hermanos nuestros, está aquí en este tiempo, donde habrá una gran tribulación y nosotros estaremos allí, porque lo profetizó el profeta Daniel. Porque claramente nos lo dice el Apocalipsis, también nos lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, no se dejen engañar. 1278 días. Y para que haya un sacrificio y ofrenda, para que haya un sacrificio tiene que haber un templo. Así es. Tiene que haber un templo. Y una de las señales también antes del arrebatamiento de la iglesia es la creación del tercer templo allá en Israel. Para que venga después y para que comience el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde comienza un sacrificio y la ofrenda, hermanos? El sacrificio y la ofrenda comienza en el templo. Y el sacrificio y la ofrenda será la señal nuestra de que comenzó la gran tribulación, de que comenzó la semana 70 de Daniel. Y que como comenzó aquí al principio, la señal nuestra será el sacrificio y la ofrenda que se hará en el templo. A la mitad ya nosotros debemos de saber que se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya sabemos que estamos en la mitad. Mira, cesó el sacrificio y la ofrenda allá. Ahora se va a revelar el anticristo. Ahora se va a revelar. Y una vez que se revele el anticristo,
Ya sabemos que después de eso viene el rapto de la iglesia. Claramente nos lo dice en la Escritura. Y hermanos, lo que viene aquí es muy fuerte, bastante, para todos los que creemos en Cristo Jesús. Amén. Pero no estaremos solos, ¿verdad, mi amor? Así es. El Señor Tendremos al Espíritu Santo. Así es. El cual nos conduce, nos lleva, nos direcciona, nos doctrina, mira, con gemidos nos dice y nos enseña cómo pedir y cómo orar conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabes qué bendición es orar conforme a la voluntad del Señor? Me hace recordar, amor, cómo el profeta Daniel, nuestro hermano Daniel, oró por el pueblo de Israel. Cómo clamó, ¿verdad? Cómo pidió mientras Jerusalén estaba desolada. Cómo clamó a Dios, y nuestro Dios y Padre, como le dijo el ángel Gabriel. Mira, Daniel, cuando tú comenzaste a orar, ya tu oración fue oída. Y desde allí salió la salida para la restauración de Israel. La orden. La orden. Nos lo dice 3 veces. Entonces, como hemos escuchado, hermanos, que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe han pasado 7 semanas de las 70 semanas. Y 62 semanas después se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y por otra semana, por esta, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda para que venga el desolador. Amén. Qué poderoso, ¿no? Así es. Si nosotros no entendemos esto, y si no le explican esto en sus iglesias, permítanme decirles que al único que no le importa que usted aprenda estas cosas es al malo. Al único que le importa, le interesa y quiere que usted no esté preparado para estas cosas es al malo. Porque el protagonista de la gran tribulación se llama el anticristo, que es anti lo que nosotros creemos. Ese es el líder de esa gran tribulación. El anticristo no está aquí liderando la ira de Dios en ninguna manera. No. La ira de Dios es de Dios, de Él mismo es la ira. Pero la gran tribulación y la persecución a todos los que creemos en Cristo Jesús va a ser liderada por el anticristo. Ese es el líder, hermano, el cual se revelará a los 1290 días y después vendrá el rapto. Este será el tiempo, ustedes han escuchado las profecías de Joel, el tiempo donde la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá. Señales también para nosotros que estamos cerca del rapto. Así es. Pero será de tanta persecución y tantas cosas que vamos a pasar en esos días que muchos no se darán cuenta. Así es. Habrá tanto engaño, hermanos, tanto engaño que muchos no se darán cuenta de estas cosas. Así es. ¿Cuántas cosas vienen y las iglesias no lo saben? Ni siquiera están preparadas, ¿verdad, mi amor? Así es. Los han hecho unos imprudentes porque no les enseñan estas cosas. No se las enseñan. Y vamos a ir, mi amor, por favor, a Apocalipsis, capítulo 14, versos del 9 al 13. ¿Qué nos dice el Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo sobre este tiempo que está aquí? Nos va a hablar aquí la Escritura, el tiempo en que se va a ocurrir estas cosas, y también nos va a hablar a nosotros. Nos va a hablar a nosotros y nos va a decir estas cosas que vamos a escuchar a continuación. Vamos a leerlo, mi amor, del 9 al 13. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia Correcto. y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué poderoso, ¿no? Así es. Mire, hermanos, voy a bajar un momento la pizarra. Porque esto es tan poderoso, porque es palabra de Dios para todos nosotros. Aquí nos dice claramente, mi amor, que todo aquel en ese tiempo, porque voy a mostrarle un poco más. Esto va a comenzar así. Como el malo es un engañador, aquí va a comenzar las cosas con una tribulación.
para que pase a gran tribulación y termine aquí en la gran tribulación. Él es un engañador. Él va a venir a engañar, a seducir, a hacer pactos y demás. Va a venir para que sea amado por muchos en el mundo. Pero para nosotros en Cristo va a haber un aumento muy grande desde aquí hasta aquí. Un aumento de persecución, de muerte, de hambre, de sed, de desnudez, para todos los que creemos en Cristo Jesús. Así es. Esto va a ser un aumento. Y la parte más dura va a ser aquí, en estos últimos días, antes de la ira de Dios. Bien, como lo dice aquí, hermanos, en la palabra de nuestro Dios y Padre, que no tendrán reposo ni de día ni de noche aquellos, miren, que adoren a la bestia y que adoren a su imagen. Así es. Y que sean sellados o marcados en su mano o en su frente. Mire, hermano, nada más con adorar a la bestia, con adorar a su imagen o ser sellado en su mano y en su frente, usted va a tener todos los beneficios de este mundo. Todos. Pero no tendrá salvación. Tendrá condenación. Así es. En Cristo Jesús vamos a estar bajo la misericordia y el poder en ese tiempo. En Cristo Jesús. Pero quien hablará por nosotros será el Espíritu Santo, quien estará, hermanos, allí con nosotros en todo momento, porque se ha de derramar, como lo dice la Escritura, es el Espíritu Santo. Nosotros no estaremos solos. Esa es la diferencia, hermano. Así es. Todo aquel que quiera estar solo en este tiempo y quiera hacer las cosas bajo su propio entendimiento será muy fácilmente engañado. Pero bueno es que dejes de ser tú, para que sea Dios, Cristo en ti, nuestro Dios en nosotros. Esa es la verdad. Está hablando aquí de esos tiempos. Te han dicho que tú no vas a estar en estos tiempos, pero eso no es lo que dice la Escritura. Así es. Vamos a seguir leyendo, mi amor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué poderoso. Así es, amén. Y como dice mi amor, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Dónde está la paciencia de nosotros, hermanos? Vamos a enseñársela conforme a lo que acaban de escuchar. La paciencia de nosotros, hermanos, está en los mandamientos de Dios. He allí la paciencia de nosotros, en los mandamientos de Dios y los que guardan la fe de Jesucristo. Amén. Qué poderosa palabra. Pero bienaventurado de aquí en adelante. Ustedes se acuerdan que Daniel les dijo: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Lo que dijo el profeta Daniel. Perdón, disculpen. Lo que dijo el profeta Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Lo dijo el profeta Daniel. Así es. Y aquí nos dice en el Apocalipsis: bienaventurado de aquí en adelante los muertos en Cristo. Es la misma profecía. Así es. Solo confirmándonos en qué tiempo seremos bienaventurados y bendecidos los que guardan la paciencia, los mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Así los es. que guardan los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una palabra muy poderosa, hermano. Muy poderosa. La cual tenemos que tener presente. ¿Para qué? Para que sepamos lo que viene y no seamos muy fácilmente engañados por el enemigo. Porque mientras usted esté engañado, imagínese una cosa usted, hermano, y le hablamos así mejor. Si el enemigo nos va a perseguir, al enemigo le conviene que nosotros sepamos que nos va a perseguir. ¿No le conviene? No. A él le conviene enseñarnos lo contrario y decirnos: tú no vas a pasar por allí. Tú vas a ser arrebatado en cualquier momento. Tú no vas a pasar por la ira de Dios. Tú no vas a pasar por la gran tribulación. Tú no estarás en la semana 70. Eso le conviene al malo. Para que no sepas que él mismo te va a perseguir. Así es. Porque si le conveniera a él que nosotros sepamos esta verdad, miren, hermanos, él dijera todo lo contrario. Él va en contra de todas estas cosas.
en muchas iglesias se va a parar y les va a decir, en cualquier momento es el rapto de la iglesia, en este tiempo. Él les va a decir, ustedes no van a pasar por la gran tribulación. Ustedes no estarán en la semana 70 de Daniel. Ustedes van a ser arrebatados en cualquier momento. Ustedes no me van a ver a mí. Es como el anticristo diciéndote, ustedes no me van a ver a mí. Pero Daniel no dice eso. Los profetas no hablan de eso. Así es. El Apocalipsis no habla de eso. Y a menudo los que sustentan esta doctrina de la inminencia te proporcionan una serie de versículos que ninguno sustenta esta doctrina de la inminencia del rapto, de que nos vamos en cualquier momento y de que todo lo que aquí está escrito no va a acontecer. Muy bien, así es. No tienen sustento bíblico, porque ellos toman versículos para justificarse a sí mismos de lo que están diciendo. Pero lea bien para que usted vea. Uno de los versículos de los cuales se apoyan los que creen que el rapto de la iglesia es en cualquier momento es uno de los versículos que le ha enseñado Armando Andusin, Hugo Albornoz y Yesenia Ten y demás. Sí. Es el que está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Y quiero que entiendan claramente, miren, dicen, aquí te dice la Escritura y nos dice que la paciencia de los santos es guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Y sabes qué dice allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y sobre los moradores de la tierra. De la hora de la prueba. Así correcto. Es. Ellos se justifican allí se quieren justificar. Pero recuérdense que guardar la hora, guardar la paciencia que nos habla la Escritura, es lo que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor Así Jesucristo. es. Para apartarnos de lo que viene para los moradores de la tierra y para el mundo entero. Nosotros no somos parte de este mundo, hermano. Porque le dicen, el que no diezme, el que no asista a las iglesias continuamente, a los tibios van a pasar, son los que se van a quedar. Miren, hermano, el mundo es el mundo. Y si el Señor dice que nos seremos guardados del mundo, de lo que ha de venir sobre el mundo entero y sobre los moradores de la tierra, bastante escritura ahí en el Apocalipsis nos dice quiénes son los moradores de la tierra. Así es. Y quién es el mundo. Para que nos digan que los que se van a quedar, a los cuales los que ellos dicen que se van a quedar, les llama la Escritura santos, seamos guardados. En ninguna manera, hermanos. Así es. Si has guardado la palabra de la paciencia, que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, como lo dice la misma Escritura, seremos guardados de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y sobre los moradores de la tierra. Así es. Y nosotros no tenemos nada que ver con el mundo entero ni con los moradores de la tierra, porque nosotros no vinimos a morar aquí en la tierra. No somos moradores de tierra. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Amén. Así que tengamos mentalidad de reino y no de mundo. Así es. Porque sabemos que a muchos les encanta y les encantó y les encanta este mes que pasó de diciembre. Y ya en enero quieren volverse a encaminar con Cristo. No tienen idea de quiénes se están burlando. Les vamos a decir esta verdad. Tomen como ejemplo a la familia que fue muerta en Colombia, los papá, mamá y 2 hijos. Tomen como ejemplo de que Dios no puede ser burlado. No puede nadie pararse aquí o en cualquier lugar y decir soy evangélico y detrás vive una vida como la vive el mundo. Porque ¿sabe de quién te estás burlando? De Dios. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Vamos a leer, por favor, mi amor. Primera de Corintios capítulo 15, versos del 51 al 53. ¿Qué nos dice la poderosa palabra de Dios? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué poderoso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué poderosa palabra. Así es, amén. Es necesario, mi amor, que esto mortal se vista de inmortalidad y que de esto corruptible se vista de incorruptible. Amén.
De manera, hermanos, le vamos a enseñar algo muy importante que les han enseñado también en muchas iglesias. Y hay un hombre el cual de su boca sale mucha verdad, que ahorita habita en España, en las Islas Canarias, ¿no? De esa boca sale mucha verdad. Un hombre muy reconocido por el mundo. Pero hay mucha verdad que no aplica en su vida. Así es. Ni en su entorno tampoco. Bien, esto es lo que se nos ha permitido hablar de él. Más de allí no podemos hablarlo porque no se nos permite. Pero esto es verdad. Pero él enseña que a la séptima trompeta es el rapto de la iglesia. Como que si en el cielo hubiera 7 trompetas nada más. Un ejemplo. La trompeta de Dios, hermanos, puede sonarse las veces que sea mediante que lo diga su propia escritura y cuando el Señor disponga a hacerlo. Pero no quiere decir, hermano o hermana, que es la séptima trompeta, porque nosotros no somos parte de las trompetas. Si usted cree en Cristo, usted no es parte de ninguna de las trompetas. Usted no va a esperar a que pasen las 6 trompetas y a la séptima trompeta usted va a saber que es el rapto de la iglesia. Usted no es parte de eso. Así es. O usted es parte de lo que dice la quinta trompeta y la sexta trompeta, donde en la quinta trompeta nos dice claramente que buscarán la muerte y no la hallarán. Nosotros no somos parte de eso. O como dice la misma quinta trompeta, que se le ha de atormentar por 5 meses a todos los que moran en la tierra, menos a los que están sellados con el sello de Dios en sus frentes. Menos a eso. ¿Y quiénes son los que están sellados? Los 144,000. A nosotros no se nos dice en la escritura que nosotros vamos a estar sellados. Solamente 144,000 de las 12 tribus de Israel. La promesa nuestra es la esperanza bendita. Es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Esa es la promesa para los gentiles. Y para Israel es sellar en sus frentes a 144,000. Qué poderoso, ¿no? Amén. Y como dice en la misma sexta trompeta, que ni aún así los moradores de la tierra, con todo lo que pasaban, se arrepintieron. Entonces nosotros no somos parte de ninguna de las trompetas, si creemos realmente en Cristo. Tampoco somos parte de la copa y de la ira de Dios, como se lo hemos explicado. Pero no crean que los sellos están metidos en la ira de Dios. Los sellos, nosotros, hermanos, nosotros y así como nosotros, como el mundo entero, también estamos en los sellos. Porque si no, anularíamos el quinto sello, donde les dice claramente en las escrituras: esperen a sus consiervos, que también han de ser muertos como ustedes. Espérenlo. Entonces quiere decir que estamos en los sellos. Y el sexto sello nos dice claramente en la escritura que los que dicen que viene la ira de Dios son los grandes, los capitanes, los ricos. Esos son los que lo dicen. Nuestro Señor nos está diciendo en el sexto sello los que muchos van a decir. No nos está diciendo que Él lo va a decir, sino los que muchos van a decir. Pero los sellos no es la ira de Dios, pero las trompetas y las copas sí es la ira de Dios. Y la promesa es que nosotros seremos librados de esas trompetas y de esas copas, que es la ira de Dios. Pero de los sellos no, hermano. De los sellos no. Vamos a leer, por favor, mi amor, Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14. Antes de escuchar esto, hermano, no se les olvide que esta es la gran tribulación y que aquí está el arrebatamiento de la iglesia. Escuchen de dónde vamos a salir nosotros. En la única parte donde sale la palabra la gran tribulación, la cual nombra muchos, la gran tribulación sale una sola vez. Y esto es para que no seamos confundidos. En la única vez que sale y en los únicos versos que sale el arrebatamiento de la iglesia, en el Apocalipsis. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Que tanto escuchemos la palabra la gran tribulación y que solamente salga esa palabra en la escritura, la gran tribulación, una sola vez. Y que en el Apocalipsis una sola vez se nos muestra el rapto de la iglesia. Vamos a escucharlo en el verso 13 y 14 del capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué poderoso. ¿De dónde Amén. salieron? De la gran tribulación, hermano. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Esos somos nosotros, hermanos.
los cuales nos dice la Escritura claramente que saldremos de la gran tribulación. Hermanos, no se dejen engañar. ¿Cuántas cosas nos enseñan con respecto a lo que significa? Porque muchos se engañan, mi amor, en decirse que la palabra rapto no sale en las Escrituras. Sí, así es. Muchos rechazan inclusive la doctrina del rapto. Correcto. Muchos rechazan lo que nos dice la Escritura sobre esta esperanza, sobre la esperanza de que nos habla el capítulo 2 de Tito, que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Muchos alegan que el rapto de la iglesia es doctrinas de hombre porque la palabra rapto no aparece en la Escritura. Eso es lo que ellos creen. Y no aparece, hermanos, porque el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto fue escrito en griego. La Escritura, cuando nos habla de que seremos, cuando nos habla de esa esperanza, nos indica que vamos a ser arrebatados. Muy bien, claro que sí. Que vamos a ser removidos, arrebatados. Que en griego sería la palabra arpazo. Muy bien. Y en español, traducido, sería rapto. Correcto. Es decir, que es un término bíblico original. Así es. Pero vamos a seguir dándole continuidad al video anterior y a seguir escudriñando la Escritura. Y cada quien tiene la responsabilidad, cada quien, de decidir si creer o no en que hay un evento pre-ira de Dios en la que nosotros, la iglesia, vamos a ser removidos de este mundo. Así es. Y hermanos, porque también es algo muy importante que le vamos a indicar. En esos tiempos, mientras estén ocurriendo estas cosas que les hemos hablado, en estos tiempos, sobre la gran tribulación, vendrán burladores que les indicarán a muchos hermanos creyentes en Cristo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? De su advenimiento. De su advenimiento, perdón. ¿Dónde está la promesa? Porque las cosas siguen igual. Mira todo lo que estás pasando, mira todo lo que te están haciendo, y a ti no te han raptado. No ha venido el rapto de la iglesia. Vendrán burladores, vendrán hombres que se hacen llamar yo soy el Cristo. Se van a llamar a sí mismos yo soy el Cristo. Ya no hay rapto, ya eso está anulado. No, hermanos. Más bien en este tiempo es cuando estaremos más cerca del rapto de la iglesia. Así es. ¿Ok? Más cerca, hermanos. Y en ese tiempo vendrán muchas personas a burlarse de nosotros y a decir, no hay ningún rapto, todavía sigues esperando en Dios, todavía con todas las cosas que te están pasando sigues esperando en Jesucristo. Vente a comer con nosotros, vente a bailar con nosotros, vente a festejar con nosotros. Aquí se dan en casamiento, aquí compran y venden, ahí no puedes comprar ni vender. Hermanos, todas estas cosas vienen, pero fiel es nuestro Dios, el cual también nos hace y nos ayuda mediante su poder, su misericordia, para ser fiel y caminar conjuntamente con Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir, mi amor, a Mateo 24, al verso 9. ¿Qué nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Amén. ¿Esto lo dice quién? Nuestro Señor y Salvador. Que nos entregarán a tribulación, que nos matarán. En todas las gentes seremos aborrecidos. Y cuando dice todas las gentes, hermano, no quiere incluir o excluir alguna parentela, algún hermano o hermana o papá o mamá que esté en el mundo conjuntamente adorando al anticristo. No quiere decir que no lo va a aborrecer a usted en creer realmente en Cristo. Qué poderoso. Vamos a leer, mi amor, por favor, del 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué poderoso. Van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo es que te enseñan que tú no estarás aquí? Y en este tiempo del cual estamos hablando van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y que por causa de los escogidos serán cortados aquellos días. Por causa de los escogidos. Hacemos una pregunta que hemos hecho.
o usted no es parte de los escogidos. ¿No quiere estar o usted es parte de los llamados? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿En qué grupo está usted? ¿En los llamados o en los escogidos? Bueno le sería, hermanos, estar en el grupo de los escogidos. Y para estar en el grupo de los escogidos debemos creer, obedecer, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, llevar esa verdad, aplicarla a nuestras vidas y apartarnos cada vez más de las cosas y los rendimientos, lo que el mundo nos ha enseñado y lo que el mundo nos enseñó, para estar confiadamente en el Señor Jesucristo. Permítame decirles algo muy importante, hermano. Si la Escritura nos dice claramente que los escogidos estarán en el tiempo de la gran tribulación y que nos entregarán a tribulación y que por los escogidos serán acortados los días, ¿cuál es la duda que tienen? ¿Dónde está la duda? Hermanos, no se dejen influenciar por los engaños de este mundo y por lo que el malo quiere que usted crea. Así es. Créale a Cristo, que le está diciendo lo que verdaderamente viene. No podemos basar nuestra doctrina en solo apenas lo que leemos en libros o apenas lo que escuchamos de otros, sino en lo que está realmente escrito. Así es. En la palabra profética más segura. Voy a repetir una palabra que está escrita y que la acabamos de leer. Aquí está la paciencia de los santos. Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Muchos quieren contender a través de comentarios o a través de otros medios que primeramente se ponen a defender a falsos profetas, Sí. como nos escribió alguien por los comentarios. Con Armando Alducin no se metan. Sí. Qué engaño tan grande. Ese es el engaño que va a haber en este tiempo y va a ser aún peor. ¿Y cuántos nos dirán lo mismo? Es que la Escritura lo dice en el Apocalipsis, que del mismo anticristo y de la misma bestia, al cual muchos dicen, bueno, cuando venga esa bestia yo no lo voy a adorar. No, hermano. Más bien la Escritura dice que los moradores de la tierra dirán, ¿quién como la bestia? ¿Y Sí. quién podrá luchar contra ella? Así Imagínense es. el engaño tan grande que dirán, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Dónde está Dios? No lo nombran, sino que ven tan grande a esa bestia y ese anticristo que dirán, ¿quién como ella y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, no se dejen engañar. Le hemos hablado que Armando Alducin es uno de los hombres con más títulos en la tierra, de teología, escatología, doctorados, pero es uno de los hombres que más engaña en lo que hablamos de los últimos tiempos a muchos en el mundo entero. Es uno de los más engañadores y más confundidos, porque hay mucha confusión en este hombre. Pero aquí en estas palabras que le estamos hablando nosotros, ¿cuál es la confusión? Así es. ¿Dónde hay confusión en cada una de estas cosas que estamos hablando? En el Señor no hay tropiezo, en No ninguna lo manera. hay. No lo hay. Vamos a leer, por favor, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 19. ¿Qué nos dice Pedro a todos los que decimos creer en Cristo Jesús? Oiga atentamente la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué poderoso, ¿no? Amén. Si el justo con dificultad se salva, miren, hermanos, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de aquellos que rechazan a Dios? Aquí. Es justo ante nuestro Dios y Padre, ante Dios. Estamos hablando de Dios nosotros. Es justo, como lo dice nuestro hermano Pedro, que el juicio comience por nosotros.
Así es. Que esta semana 70 comience por nosotros. Es justo para nuestro Dios que comience por aquí, que entremos a la gran tribulación, que salgamos de la gran tribulación, que seamos perseguidos, que seamos atribulados, que nos hagan todas las cosas que han de venir y que están escritas en las Escrituras. Que seamos refinados como oro fino. Correcto. Ahí es donde se va a cumplir la palabra que nuestro Señor y Salvador nos dice. El que me niegue en este tiempo, yo también le negaré delante de mi Padre. Así es. El que quiera salvar su vida en este tiempo, la va a perder. Y el que pierda la vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, o por causa de la palabra de Dios, o por causa del Evangelio, o por causa del testimonio de Cristo, o por causa del testimonio y la fe de Jesucristo, o por causa de su nombre, tendrá vida eterna. Amén. El que quiera salvarse aquí, la va a perder. El que quiera sellarse y marcarse y idolatrar a una imagen por salvarse supuestamente, para que tenga todas las comodidades que le van a dar, va a perder su vida. Así es. Pero el que la pierda a causa de Cristo, la va a salvar y tendrá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es justo para nuestro Dios que Él comience por la casa, por su casa, el juicio, por nosotros. Así es. Qué poderosa palabra. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 6, versos del 9 al 11. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué poderoso. Amén. Hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos. Y ahí, en el quinto sello, están clamando porque se ven el Señor. Señor, ¿hasta cuándo? No vengas nuestra sangre, nuestra muerte. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Vamos a decirlo así. ¿Cuándo es que va a venir la ira? ¿Cuándo es que va a venir tu ira, Señor? Y no vengas nuestra sangre. Porque mira que hemos muerto. Las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué le dicen? Aguántense un poco más de tiempo. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que han de ser muertos también. Hasta que se complete el número de sus hermanos y sus consiervos. Por eso es que en las Escrituras no se nos habla que el rapto de la iglesia es como todas las películas que han visto, o como todas las series que han visto, o como todos los videos que han visto, o como lo que le han enseñado que esto va a ser una catástrofe, todo el mundo va a caer en caos. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? ¿Dónde dice, mi amor? En ninguna parte. En ninguna parte dice que aquí va a haber un caos después del rapto de la iglesia. En ninguna parte. Porque nuestro Señor y Salvador nos dice claramente y nos pone 3 ejemplos. 3 del rapto de la iglesia, 3. Estarán 2 en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Así es. Estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Qué poderosa palabra. Así es. ¿Dónde ustedes ven caos allí? Ahí lo que les está diciendo que seremos, no sabemos, voy a hablar en cuanto a nosotros, porque debemos hablarlo conforme como están las Escrituras. Algunos llegaremos allá al rapto y otros no llegaremos. Así es. Nuestra mayor victoria, hermanos, está en morir en Cristo. Esa es nuestra victoria. Usted dice, ¿cuál es la victoria nuestra? Mira, mi victoria es que muera en Cristo. Esa es una victoria. Así es. ¿Sabes lo que significa? ¿Cuántas veces tú has visto en las películas que la victoria de un hombre es morir? Si la victoria de todos los superhéroes es vencer. Pero en Cristo es diferente a lo que el mundo te ha enseñado. En Cristo más bien que mueras en Él, esa es tu victoria. Así es. Como dice la Escritura, sórbida es la muerte en victoria. Qué poderoso, ¿no? Así es. Entonces, de manera, hermanos, que cuando venga el rapto de la iglesia será como en los días de Noé. Estarán casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, bailando, derrochando, haciendo desastre, perversiones sexuales, destrucciones. Todo ese tipo así será como en los días de Noé. Así como en los es. días de Sodoma y Gomorra, hermano. Tenemos bastante ejemplo.
Y después que se cerró la puerta, no hubo salvación. Ya los que quedaron dentro, los que fueron arrebatados, los que estuvieron en las manos del Señor, estarán con Él para siempre, como lo dice la Escritura. Pero no será el caos que estos hombres hablan. Por eso dice que hay dos, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque habrá tanta reducción y habrá tanta muerte de los cristianos que ya quedarán pocos. No les permitirán, no les van a permitir, no nos van a permitir que nos congreguemos. No nos van a permitir que andemos con la palabra de Dios en la mano. No, nada de eso, hermanos. Por eso es que el Señor nos reitera muchas veces que guardemos su palabra en nuestro corazón. Así es. Porque tener la palabra de Dios en las manos, no la vamos a poder tener, pero la vamos a tener aquí, ¿ves? En nuestro corazón, como Él nos enseñó. Y de aquí nadie puede quitarla. Nadie. Ningún hombre puede quitarla. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden echar, no tienen poder de echar en el infierno. No tienen poder. Bueno es para nosotros morir en Cristo, hermanos. Bueno. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Pasaremos por tribulación. Más, vamos a seguir leyendo porque esto es palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué poderoso, ¿no? Amén. Tú dirás, y muchos se preguntarán, ¿qué es eso de la segunda muerte? ¿Cómo es que no vamos a sufrir de la segunda muerte? Se lo vamos a explicar para que entendamos. El que muera sin Cristo ahorita en este tiempo, y que ha muerto sin Cristo en el tiempo pasado, y que va a morir sin Cristo en el tiempo futuro, va a morir. Esa es la primera muerte. Después del tiempo que esté en el infierno, después de los 1000 años del reinado de nuestro Señor y Salvador aquí con todos sus santos, los van a resucitar y los sacarán del infierno y les van a decir por qué estuvieron allí, y les van a decir por qué van a donde van. Y después de ser resucitados para ir a condenación, van a morir por segunda vez. Por eso es que los que están, los condenados, los del mundo, los que rechazan a Dios, los que dijeron creer en Dios, que mira, hermano, yo pienso, mi amor, que, y no lo pienso, porque la Escritura nos lo dice claramente en los versos 43, 44, 45 de Mateo 24. Y más adelante también, hasta el 50. Nos lo dice claramente que los que no creyeron, ok, no creyeron, pero más condenación tendrán los que dijeron creer en Cristo. Así es. Tendrán más sufrimiento los que dijeron creer en Cristo. Los que se pararon en púlpito diciendo que creo en Cristo. Los que se andaban en las calles diciendo yo creo en Cristo. Los que simplemente lo dijeron con la boca, pero no tenían en su corazón a Cristo. Por muchos beneficios también lo dijeron. Pero todas estas cosas tendremos que rendir cuenta a nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Amén. Más condenación recibirán los que dijeron creer en Cristo y verdaderamente no anduvieron conforme a su voluntad. Qué poderoso. Amén. Y como nos lo dice aquí, mi amor, perdón, en esta palabra, claramente, que tendremos tribulación por 10 días. Que el malo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que cuando nos echen en la cárcel o cuando vayamos tras jueces, que en esos días que vienen, no nos preocupemos por lo que vamos a hablar, que será el Espíritu Santo quien hablará por nosotros, y que aquellos que nos escuchen hablar, que sea el Espíritu Santo, no tendrán que contender con nada de lo que nosotros hablemos, porque lo que nosotros vamos a hablar y hablamos conforme a la voluntad y la misericordia y el poder de Dios que viene de Él, el perdón que viene de Él, que es de Él, hermanos, hablaremos verdad. Así que no temamos a cada una de estas cosas, sino aceptémoslas, porque si usted acepta cada una de estas cosas, hermanos, usted no estará solo. Pero si usted las rechaza, cada una de estas cosas, usted sí estará solo.
Qué diferencia, ¿verdad? Así es. No es lo mismo estar engañados que creer realmente en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, mi amor, por favor. Daniel, capítulo 7, verso 21, de lo que hará el anticristo en este tiempo. Vamos a mostrárselo. ¿Qué es lo que hará el anticristo en este tiempo? ¿Qué cosas hará aquí? Vamos a escuchar al profeta Daniel en el capítulo 7, verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Qué poderoso. Así es. Veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra nosotros y nos vencía. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, que en el primer sello dice claramente que el anticristo salió venciendo y para vencer? ¿Y cómo es que está venciendo en tiempo presente? Venciendo en tiempo presente es porque Pablo nos lo dice claramente que ya está en acción. Pablo nos dice que ya está en acción. Y Pedro nos dice que ya está en el mundo. Por eso es que ya está venciendo. Y dice ahí mismo en el primer sello, y para vencer. ¿Vencer a quién, hermanos? A nosotros. Así es. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno es, hermanos, aceptar las cosas que están aquí escritas, para que no seamos engañados. Todo aquel que esté engañado es un rechazador de la palabra de Dios. Así es. Porque seremos apartados de la ira del Dios Todopoderoso, que es para los que no creyeron y para los que se perdieron. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis capítulo 13, versos del 5 al 7, que nos dice el Padre en su palabra. ¿Qué hará el anticristo a todos los que creen en Cristo Jesús, a los santos? ¿Qué hará? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Qué poderoso. Así es. Se le dio para actuar 42 meses. Miren, hermanos, cada vez las cosas, por misericordia de nuestro Padre, Él nos las enseña y nos da ese discernimiento para entender su palabra. Así es. Se le dio para que venciera a los santos, para que los venciera. Vamos a seguir leyendo ahí mismo también, mi amor, en Apocalipsis 13, versos del 15 al 17. ¿Qué es lo que harán también? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así es, qué poderoso. Amén. Estas cosas vienen. De manera, hermanos, tengan mucho temor de Dios y no se dejen engañar, porque todo aquel que crea lo contrario a las cosas que le estamos hablando, conforme a las Escrituras, será muy fácilmente engañados. Les voy a poner un ejemplo de muchos. Un ejemplo de muchos. Miren, hermanos, este hombre que no quiere arrepentirse de cuáles les hemos hablado, porque es como nosotros, vamos a poner un ejemplo, que alguien enseñe, mi amor, el arrepentimiento, pero él no se quiere arrepentir. Eso es lo que pasa con Hugo Albornoz, que no se arrepiente de su pecado. Así es. Tampoco lo acepta. Un ejemplo. Él sabe que si él sale de una semana de su iglesia, él le van a tener sus diezmos allí. Él sabe que a donde vaya le van a dar ofrendas y diezmos. Él sabe la cantidad de beneficios de los cuales ya se enamoró y los tiene. Él quiere esos beneficios, pero cometió adulterio y cometió pecado, y él sabe que si él acepta el pecado, él tiene que apartarse de estos beneficios. Pero resulta que pasa que estos beneficios son los que no lo han hecho arrepentirse. Y han hecho que este hombre se aparte realmente de un arrepentimiento y no acepte la verdad, rechazando lo que está escrito y lo que él mismo también en muchas ocasiones ha enseñado. Entonces, en este tiempo, hermanos, por eso es que muchos podrán decir, bueno, pues vamos a esperar que se edifique el templo y que el anticristo venga para arrepentirnos. No, hermano, no te estamos enseñando eso. Necesitamos que te arrepientas hoy, porque para llegar a aquel tiempo que está cerca, es necesario que estemos edificados, Así es. santificados y perfeccionados en Cristo Jesús. Porque así como este hombre te muestra un ejemplo de que
ama tanto estas cosas y no le permite arrepentirse, así también el malo hará que usted ame muchas cosas y todos los beneficios que le dará para que usted no se arrepienta, para que usted en ese tiempo no se arrepienta. Él le dará mucho engaño. ¿Usted cree que el malo no es astuto? El malo es astuto. El malo los abrazará, le dará beneficios, todo lo que usted quiera, hermano. Todas las destrucciones que usted quiera se las va a dar. Utilizará todos los recursos que Así tenga. es. Para engañarlo. Para que cuando usted los tenga en su mano, usted le diga o Cristo o esto. Y usted esté enamorado y ame tanto el dinero y todas las cosas y diga a esto o suelto todo esto que me encanta y que el malo me ha engañado en todo esto y muero en Cristo Jesús. Ahí es donde se va a cumplir muchas palabras que el mismo Cristo Jesús nos dijo. Así que apártese cada vez más de las cosas del mundo y ame realmente lo que Cristo dijo en su poderosa palabra. Amén. Para que no sea engañado. Vamos a seguir leyendo de qué nosotros seremos apartados. Porque como está escrito aquí, hermanos, pasaremos la gran tribulación. Estos días serán más difíciles. Entraremos a tribulación, pasaremos a gran tribulación y llegaremos a la gran tribulación y nos sacarán de la gran tribulación. Pero seremos apartados de la ira venidera, como lo dice la palabra de Dios y la Escritura. La ira de Dios son las trompetas y las copas, no son los 7 sellos. Porque si no, no estuvieras en el 5.º sello. Así es. Si no, no fueras parte del 5.º sello. ¿Cómo sabemos que somos apartados de la ira de Dios? Para ser arrebatados aquí, en este tiempo, e ir a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, y después venir con Cristo a reinar 1000 años aquí en la tierra, después que la ira de Dios venga sobre los moradores de la tierra. Amén. Vamos a escuchar palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, que nos dice la palabra poderosa de nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué poderoso. Amén. ¿De qué somos librados, hermano? De la ira venidera. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 9. ¿Qué nos dice el Padre en su palabra? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Serás salvo de la gran tribulación? Ya te hemos explicado por medio de la palabra de Dios y te dice la palabra de Dios que tú estarás ahí. Serás salvo de la ira, hermano. De la ira de Dios. Así es. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 36. ¿Qué nos dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. La ira. Así es. Seremos librados de la ira de Dios, así como libró a Noé y a todos los suyos de aquella ira, de aquella destrucción, que todos los que quedaron fuera del arca, una vez que el arca se cerró, fueron destruidos todos. Así como cuando nuestro Señor y Salvador sacó a su pueblo Israel de Egipto, todos los que no creyeron fueron destruidos por la ira de Dios. Así como en Sodoma y Gomorra, que sacó a Lot y a su familia, incluyendo también su esposa, fue destruida. Así mismo, hermanos, después que lo saca, ya viene la destrucción, viene la ira de Dios. Así es. Entonces, así mismo como en la parábola de las 10 vírgenes, que llegaron esas vírgenes tocando la puerta, ya está listo, ya la puerta se cerró, ya el rapto vino, ya no hay más salvación. ¿Dónde dice que hay una salvación en la ira de Dios? ¿Dónde dice que para los gentiles hay una salvación? ¿Han visto ustedes un ejemplo del Dios al cual servimos? Por eso es importante que conozcamos el carácter de Dios, de saber a qué Dios le estamos sirviendo, porque nuestro Dios es un Dios de carácter, es fuego consumidor. Claro que sí, es Dios de amor, claro que sí, pero también debemos tener en cuenta que es un Dios de fuego consumidor, un Dios de ira, un Dios que ha destruido a los que no creen en Él, y también los destruirá también a todos los que no creen, a los que se perdieron, a los que dijeron también creer en Cristo Jesús y realmente vivían una vida como el mundo las vive, de la misma manera, para agradar a hombres y no a Dios. Qué diferencia, ¿no? Bueno es para nosotros que agrademos a Dios y no a los hombres. Amén. Vamos a ir, hermanos, para que guarden estas cosas. Esto es palabra de Dios. Guárdenlas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso del 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué poderosa palabra. Así es. Es una palabra, hermanos, como para un cierre de este video, que guardemos estas cosas, porque sórbida es la muerte en victoria. Seamos sobrios, estemos velando. Así es. Porque Pablo, Pedro, nuestro Señor y Salvador, nos manda a velar, no a estar dormidos, sino a que estemos velando a cada una de las cosas que acontecen, que estemos velando, hermanos, a las cosas que han de acontecer antes del rapto de la iglesia, a que tiene que construirse un templo, a que tiene que empezar el sacrificio y la ofrenda para que comience la semana 70, a que entraremos en la gran tribulación, a que, como dice Cristo, serán entregados a tribulación y aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, a que entremos aquí a la palabra, a la gran tribulación, de la cual seremos arrebatados aquí, mis hermanos, antes de la ira de Dios, para venir con nuestro Señor Jesucristo y reinar con Él 1000 años. De la misma manera, hermanos, sepamos que a la mitad de la semana, sabremos cuándo estamos a la mitad de la semana, cuando cese el sacrificio y la ofrenda que comenzó aquí al principio, y que después sabremos que vendrá el desolador, y que vendrá la abominación desoladora, y que se ha de revelar, y que después de esas cosas, hermanos, conjuntamente con las señales que estarán pasando en el cielo, donde la luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá, hermanos, estaremos cerca, muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. No les decimos día ni hora, pero le estamos diciendo en qué tiempo será el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra esperanza bendita de Amén. la ira de Dios. Vamos a seguir leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos del 6 al 11. ¿Qué nos dice el Padre en su poderosa palabra? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué poderoso, ¿no? Así es. Edificaos unos a otros. No durmamos, seamos sobrios, velemos. Así es. Vela, hermano, vela todas las cosas que están aconteciendo hoy. Ve cómo el anticristo está levantando una generación mala y perversa. Así es. Ve cómo el anticristo está preparando su propio escenario en acción y en el mundo, como lo dice Pablo y Pedro, como lo dice el Apocalipsis, ya está venciendo para vencer a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que lo va a vencer, hermanos? Les va a quitar todas las cosas de este mundo y les va a decir que no van a poder comprar ni vender. Les va a decir: adoren a mi imagen y a la bestia, porque si no los mataré. Así es. Y en ese tiempo todo aquel que muere en Cristo Jesús será salvo. Todo aquel. Así es. Pero si no conoces estas cosas, serás confundido y muy fácilmente engañado. Así es. Por eso es que es necesario que conozcamos cada una de estas cosas. Porque, hermanos, lo que viene es lo que está escrito. Así es. Es lo que dijeron los profetas, es lo que dijo Cristo, es lo que dijo los apóstoles, lo que vio nuestro hermano Juan. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A palabras de hombres, a mandamientos de hombres. De ninguna manera. Qué fácil es que le digan, mi amor, por favor, y te digo esto, qué fácil es que le digan a una persona: tranquilo, tú no vas a pasar por nada de eso. Tú crees en Cristo, ya eres salvo, tu salvación no se pierde. Sí. Y Cristo diga todo lo contrario: el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que son edificados en Cristo, los que son perfeccionados en Cristo, los que son santificados en Cristo, los que crecen con Cristo, los que tienen cada vez más sabiduría, los que caminan cada vez con mayor entendimiento, porque en Cristo seremos más santificados y el que está en el mundo será más pecador. Así Iremos es. en un sentido contrario, hermano, en sentido contrario, en sentido opuesto. En Cristo cada vez más santificación en nosotros. En el mundo, el que hoy es pecador en el mundo, dentro de un año o 2 años será más pecador todavía. Cometerá más pecados sin importar la edad. Si es joven o es un adulto, es un mayor o tiene 40, 50, eso no va ya en lo que es en el mundo. En el mundo dice la Escritura, en Daniel,
Nos dice claramente que el impío procederá impiamente y el entendido tendrá mayor entendimiento. Resplandecerá más. Así es. De manera, hermanos, que si nosotros aceptamos a Cristo en este tiempo y caminamos con Él, tendremos más resplandecer en Cristo Jesús. Pero si seguimos en el mundo, procederemos a ser más impiamente, a cometer más pecados y a estar más amados, a amar más las cosas del mundo, el dinero y todas las perversiones del mundo, el cual nos aparta de Dios. Así es. Nos aparta de las cosas de Dios. Por eso, hermanos, nuestra fuerza está en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Amén. Hay promesas para los que venzan. Hay salvación, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Sin Él no tenemos salvación. Guarden cada una de estas cosas. Léanla, estúdienla ustedes mismos. Así es. La finalidad de estos videos, del video pasado y de este video, es que crezcamos juntos. Pero Así está en cada quien es responsable Así de es. creer lo que aquí está escrito, de escudriñar, no de quedarse con lo que nosotros digamos, con lo que Alducin diga, con lo que Yesenia Ten diga. No podemos basar nuestra doctrina, como lo dije al principio, por doctrinas de hombres, por libros, por lo que escuchamos de los demás, por lo que hemos escuchado años y años en la iglesia, que no está sujeto a lo que aquí está escrito. Correcto. De manera, hermanos, guarden cada una de estas cosas. Estúdienla. Sean obedientes. Apártense del mal. Arrepiéntanse. Así es. Sean conducidos por esta palabra tan poderosa. Estamos fundados sobre los apóstoles y los profetas. Ahí hay poder de Dios, ¿verdad, mi amor? Amén. Y sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, los verdaderos, no como los que se hacen llamar ahorita apóstoles y profetas. El Dios de Israel, Dios nuestro, Dios altísimo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno te es ver todo este video. Y a ti, que lo viste completo, serás bendecido. Amén.